Hola, hola, feliz inicio de semana. Hoy, 14 de abril del 2025, en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado virtual de neuropsicología de los trastornos de la comunicación y del aprendizaje. Hola Ángela, ¿cómo estás? Ya pues estamos a pocos días de finalizar nuestra formación. Finalizamos el miércoles, días antes de la festividad eh, de la Semana Mayor, que comienza pues este próximo jueves. Así que bueno, ya estamos pues avanzando en nuestro temario, agradeciendo a todas las personas que se conectaron el día sábado y que disfrutamos de un conversatorio excelente con casos que presentaron de familiares y casos de estudiantes que necesitaban un poco más de asesoramiento. Así que para mí fue un gran placer haberlos acompañado en esta travesía. Bueno, saludos a Ángela, a Ana, a Margot, a Bray, a Gina, que también pues nos están acompañando y que vamos a iniciar entonces con nuestro temario que finaliza en lo que es el temario de los trastornos del aprendizaje. Hoy pues vamos a dar un repaso de la dislexia porque ahora nos tocaría hablar acerca de la disgrafía y la discalculia y ya en esta noche pues ya tenemos que empezar con el área del lenguaje porque es necesario ya avanzar con el temario. Humberto, muy buenas noches para ti. Angélica, Garavito, gracias por sus saludos. Bueno, vamos a compartir nuestra pantalla para nuestra guía del día de hoy, en el cual vamos a hablar acerca de la disgrafía o disortografía, que sería el trastorno del aprendizaje de la escritura. Aquí pues, este tipo de trastorno específico del aprendizaje está clasificado en el DSM-5 y es muy interesante porque es una alteración en la adquisición del gesto grafomotor de la escritura, transparentado pues en una escritura muy defectuosa, inteligible, con muchos errores ortográficos, donde, no, donde las letras pueden ser muy grandes o muy apiñadas, con una eh, distancia muy anormal. Vemos entonces que son niños pues que no les es muy difícil tomar el dictado, pero fíjense que este tipo de trastorno es importante porque también tiene dificultades con la motricidad fina. Entonces, aquello que se pensaba de que mientras que hay que colocarle pues una plana de 100 que repita una plana de 100 o 200 palabras, con eso pensaban que se iba a recuperar. Pues ciertamente esto no es así. Se darán cuenta que por más planas que hagan, por más repeticiones que hagan, lo que hacen es torturar al niño o la niña con este tipo de problema, que por cierto es un problema eh, que es una dificultad porque, y es diagnóstico clínico, necesita ser evaluada y pues vemos que la forma de hacer el programa de intervención es a través de actividades grafomotoras, sí, pero también haciendo actividades de motricidad fina, como por ejemplo el lanzar dardos para Diana, el movilizarlos, el hacer masajes a nivel de la muñeca, brazo y antebrazo, el hacer ejercicios de lanzamiento de objetos, movimientos bilaterales de las manos, y luego se va empezando con un programa de intervención para poder apoyar la grafomotricidad.
si la disgrafía, la dislexia, que es el trastorno específico del aprendizaje de la lectura, habla de una alteración a nivel del hemisferio izquierdo en la región fronto occipito temporal. También la disgrafía también tiene en áreas, prácticamente las mismas áreas de la lectura, porque aquí hay pues áreas motoras y áreas específicas. Entonces, aquí vemos pues que no es porque el niño no quiere escribir bien o porque no ha sido suficiente el tiempo de la caligrafía, sino porque es una alteración neurobiológica. Entonces, fíjense que además de tener pues una escritura que no se entiende, ni lo entendimos nosotros, ni entienden ellos, ¿no? También hay, como les dije, ¿no? Em, por ejemplo, al momento de tomar el cuaderno, se observa en ellos el, ese espacio que se deja de renglón en renglón. No vemos que por lo menos la línea no la respeta, entonces se sale de la línea, puede que esté por encima, las letras son muy grandes, muy anguladas, o son muy chiquititas, parecen como unos dientecitos muy pequeñitos, y ni siquiera se ve como que estuviera escribiendo algo en letra. Puede mezclar las letras entre lo que es la mayúscula y la minúscula, no respeta la norma gramatical para escribir. Y por supuesto, esta deficiencia hace que los niños entren en negación, en ser evitativos es la palabra. No es porque no le guste, porque no quiere, sino porque cuando hay un niño que tiene conducta evitativa, tenemos que investigar por qué un niño que debería tener una destreza grafomotriz a la edad correspondiente, cuando ya está en la primaria, no la está teniendo. Entonces, el hecho de que no puede leer, el problema es escribir. Es siempre y cuando no tenga dislexia como comórbido, porque podemos tener niños que tienen dislexia y disgrafía al mismo tiempo. Entonces, este esfuerzo hace que esta incapacidad que tienen ellos para la escritura, hace que ellos tengan muchos problemas para poder estudiar, sobre todo porque una de las otras características que llaman poderosamente la atención es que como que no vemos sentido en aquello que ellos están escribiendo. Si le dictamos, para ellos no hay sentido. Si es una escritura de composición libre, entonces no hay coherencia en cómo se expresa el pensamiento. Entonces, les es muy difícil adquirir contenidos, ¿no? Adquirir habilidades y destrezas para poder aprender los contenidos que se enseñan por parte de los maestros. Luego tenemos la discalculia, que es otro trastorno del aprendizaje, pero de las matemáticas. Y aquí hay varias características. No es simplemente de que no puede con las operaciones matemáticas. Hay varias características. Esto es también una alteración a nivel neurobiológica. Tiene áreas cerebrales comprometidas que son las que rigen el aprendizaje de las matemáticas, como lo es el lóbulo frontal, porque allí están las funciones ejecutivas. También tiene alteraciones en el lóbulo temporal. Entonces, aquí esta persona tendrá problemas para adquirir noción y conceptos matemáticos. Recuerden que estos tipos de trastornos, por más que se le enseñe, que tengan muchísimo tiempo, el niño no logra nivelarse con sus compañeros. Este tipo de trastorno, mientras la dislexia pudiera aprender a leer en 8 meses, 9 meses, quizás menos, más, aquí la discalculia, los programas de intervención son por mucho tiempo, porque esto es pensamiento abstracto. Entonces aquí hay problemas para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir. También hay problemas para solventar problemas, solución de problemas o acertijos. También hay un problema en el reconocimiento de la escritura de los números y de los símbolos que no se reconocen por más que usted
se lo enseñe. Y el cálculo mental deficiente. Son niños que a una edad en la cual deberían ya hacer operaciones matemáticas mentales, tienen que utilizar los deditos, los palitos, los deditos de todo el mundo, y cuando se acaba, pues ya no pueden hacer más operaciones. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, la evaluación debe ser clínica. No se preocupen que ya vamos a ir aprendiendo cómo debe ser la caracterización de nuestros estudiantes, porque esto no es un diagnóstico que se hace en el aula, se hace la detección, sí, pero recuerde que no podemos dar el diagnóstico a los padres porque hay que hacer pruebas complementarias, porque no solamente se debe evaluar una sola área, se debe evaluar todo, las áreas cognitivas, de función ejecutiva, habilidades matemáticas, de lectoescritura. Se hace una evaluación bastante integral. Por lo tanto, una madre cuando llega a la consulta con nosotros no se va a evaluar solo porque el niño no puede leer o no puede aprender matemáticas. Es una evaluación exhaustiva. ¿Por qué? Porque es el protocolo clínico. Por lo tanto, en el protocolo clínico indica que así la referencia sea porque el niño tiene dificultades con las matemáticas, el protocolo clínico indica que yo debo verificar dónde está la dificultad y yo debo precisar y así la dificultad sea de las matemáticas, yo tengo que investigar lectura y escritura. Debo especificar si en la dificultad de las matemáticas hay un problema con el sentido numérico, con la memorización de operaciones aritméticas, el cálculo correcto y fluido, el razonamiento matemático. También vemos signos indirectos, como por ejemplo son niños que les es muy difícil estar relacionados con el día, con los meses del año, con los días del mes, con los días de la semana. Les es muy difícil aprenderse números telefónicos, direcciones, se desorientan. Les recordamos que los trastornos específicos del aprendizaje no están en la escuela esperando al niño para apropiarse de él. Son trastornos que acompañan al niño a todas partes. Por lo tanto, tendrá problemas en todos lugares. Por ejemplo, va al supermercado y la mamá le pide al niño que pudiera comprar, por ejemplo, un paquete de pasta y le dice, mira, de los paquetes que están en ese estante, búscame el que tiene mejor precio. Probablemente puede haber las pastas de mejor precio, pueden estar entre los 11 y los 25 pesos, por ejemplo, de marcas determinadas. Entonces él no va a poder diferenciar cuál es la marca de mejor precio. Si la mamá le dice, búscame el más económico, él no sabrá diferenciar de todos los costos de todos los precios que está allí, cuál es el menor. Y de igual manera, si hay los números no lo va a poder aprender y por tanto los números telefónicos como las direcciones de su casa, donde está ubicado, le va a ser bastante difícil. Entonces, por eso es que hay que investigar los contextos, el contexto escolar, el contexto del hogar y el niño hay que evaluar. Evaluar y especificar también si hay un problema a nivel de la lectura. Por eso es que tenemos que evaluar si el niño tiene, ver cómo está la precisión lectora, la velocidad y la fluidez, la comprensión de la lectura, y en la parte de la escritura, este, cómo está la parte ortográfica, si el niño es capaz de hacer correcciones gramaticales y respetar los signos de puntuación, si tiene la capacidad de organizar con claridad los temas o los puntos que tiene que desarrollar. Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, el, vamos a ir con el protocolo clínico. Aquí Jennifer nos está dando recomendaciones de ella, pero yo le voy a dar a ustedes las recomendaciones de la APA, porque la APA no te dice que vayas a terapia ocupacional para que le hagas pruebas neuropsicológicas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí tampoco nos van a decir, vete a fonoaudiología, mucho cuidado. Primero, la evaluación es clínica y el clínico decidirá la ruta. Así que lo mejor para Jennifer será esa ruta, pero para la APA, que es la Sociedad Americana de Psiquiatría, y para los médicos que tenemos
en este campo yo tengo 25 años, seguimos un protocolo. Lo primero que tenemos que seguir con el protocolo es la evaluación por un neuropediatra. El neuropediatra tiene que establecer si el niño no tiene problemas neurológicos, si el niño no tiene problemas motrices o de cualquier índole que pudiera justificar que la persona pudiera tener problemas para aprendizaje. Ese sería el primero. El segundo paso del protocolo tiene que ver con el evaluación de la audición, que tiene que ser un otorrino y un oftalmólogo, porque el otorrino y el oftalmólogo dirán si hay un problema anatómico o no, ¿sí? Y eso es importante. Por eso, pues nosotros seguimos los protocolos clínicos. Hay que tener cuidado con cómo siguen las recomendaciones. Así que, Jennifer, vamos a prestar atención y vamos a aprender. Porque a la madre y a los padres tenemos que orientarlos perfectamente. No enviar a las personas así. Vete a terapia ocupacional para que terapia ocupacional diagnostique un trastorno específico del aprendizaje. No. Un fonoaudiólogo será necesario para que me haga un diagnóstico específico del aprendizaje, sí, solo si el otorrino me diga cuál es el paso a seguir. Entonces, cuidado, tenemos que respetar el área clínica, porque se supone que en el protocolo los niños no deben tener problemas auditivos y tampoco deben tener problemas visuales. No los deben tener, porque si los tuvieran, entonces eso sería la causalidad por la cual no pueden aprender. Ya si yo le coloco lentes o corrijo el trastorno oftalmológico, el niño al momento de ser intervenido quirúrgicamente o luego de la colocación de lentes adaptados, al poco tiempo podrá leer perfectamente. Por tanto, se descarta. Si el otorrinolaringólogo tiene que examinar toda el área de senos paranasales, tiene que mandar a hacer pruebas de audición para verificar de que su audición esté perfecta, porque si tiene problemas de audición ya es un descarte para el trastorno específico del aprendizaje. Y además, luego de que tengamos la evaluación clínica que implica entonces neuropediatría, otorrino y oftalmología, viene entonces la solicitud para la psicología clínica, porque con psicología clínica nosotros debemos solicitar de inmediato hacer las pruebas de cociente intelectual, porque la APA nos dice que ninguna persona que se sospeche de trastorno específico del aprendizaje tendrá problemas con el cociente intelectual. Por lo tanto, un cociente intelectual borderline o un cociente intelectual por debajo para la edad no es el diagnóstico para el trastorno específico del aprendizaje. Además del cociente intelectual, también tenemos que mandar a hacer pruebas neuropsicológicas especializadas. Entre ellas está, si el psicólogo clínico no lo puede hacer, entonces procedemos con neuropsicología clínica. El neuropsicólogo, la neuropsicóloga debe entonces empezar a colocar pruebas específicas. Yo aplico, por ejemplo, la prueba Banetta. La prueba Banetta es una batería neuropsicológica especializada para los trastornos específicos del aprendizaje, que por cierto es una prueba bastante amplia y da para mucho. Pero además del Banetta, podemos colocar pruebas que tengan que ver con para los trastornos de la escritura. Por lo tanto, tenemos que evaluar trastornos específicos de la lectura. Y también tenemos otras pruebas como el TEDdy Math, por ejemplo, que se aplica para ver las áreas matemáticas. De igual manera, se tienen que aplicar pruebas neuropsicológicas para evaluación de las funciones cognitivas, donde se debe evaluar atención, concentración, capacidad oculomotriz. De igual manera, ya paralelamente
se debe descartar o se debe confirmar que tengan otros comórbidos, es decir, que si el niño se está estudiando por trastornos específicos del aprendizaje, se debe tener en cuenta que el más del 60% de los casos de estos niños tienen TDAH o pueden tener autismo. Por lo tanto, en la evaluación clínica tenemos que hacer este tipo de diagnóstico de comorbilidades adicionales que puedan tener ellos. De igual manera, nosotros tenemos que establecer la severidad del trastorno. En esta severidad del trastorno hay el leve, el moderado y el severo. Dependiendo de la severidad y dependiendo de los resultados de los análisis y de las evaluaciones específicas que estamos haciendo, se debe decidir cuáles son las mejores estrategias de intervención. No serán iguales. Si yo tengo un disléxico con TDAH, entonces yo debo tratar tanto el TDAH como la dislexia. Si yo tengo una persona dentro del espectro que tiene dislexia y tiene discalculia, porque también tenemos este caso de pacientes, pues las intervenciones no pueden ser iguales. Tiene que ser una intervención vaya dirigida a cada uno buscando puntos de coincidencia en las alteraciones de esos trastornos, porque todos esos trastornos son totalmente distintos, pero pueden convivir con la persona. Entonces, aquí lo que buscamos es poder descartar situaciones que pudieran estar simulando los trastornos del aprendizaje. Aquí tenemos entonces, cuando clasificamos, porque además de especificar el tipo de trastorno, pues también tenemos que especificar la severidad. Aquí un niño con una severidad leve tendrá dificultades, sí, claramente, pero lo suficiente como para que pueda compensarlas con un programa de intervención que va a llevar su tiempo, porque no es un retraso lector, porque el tiempo también indica. Si yo voy a intervenir un niño y le voy a hacer adecuaciones y en menos de un mes está leyendo, esto no es dislexia. El niño debió haber sido evaluado, por favor. Entonces, aquí un retraso lector es un niño al cual se le aplican correcciones, se le aplican adaptaciones y el niño leerá rápidamente. La situación persiste en la dislexia. De hecho, ¿qué es lo que dice la APA? Que además de estas evaluaciones, la escuela debe entregarnos un informe psicopedagógico de aula, porque allí se tiene que demostrar que el niño tiene una competencia curricular 2 grados por debajo. De hecho, nosotros en la prueba, cuando yo aplico las pruebas neuropsicológicas específicas de trastornos específicos del aprendizaje, eso me lo da, porque la prueba me indica si el niño es competente para un grado que no es el que está cursando. Siempre hay de 2 grados inferiores. Si está en sexto, pues entonces tiene una competencia de cuarto. Y nosotros debemos verificarlo también con las observaciones del maestro frente a grupo. Entonces aquí, en este niño, pues una persona que tenga un trastorno específico de gravedad leve, será un niño que podrá aprender un poco mejor, podrá compensar. Pero les recuerdo que así sea leve, moderado o grave, a ningún niño con un trastorno específico del aprendizaje que haya sido diagnosticado, se le pueden quitar las adecuaciones curriculares o los ajustes razonables según sea el caso. Siempre mantendrá estas adecuaciones porque tiene un trastorno del neurodesarrollo. No es un catarro que le va a pasar. Esta persona tiene una condición de por vida. Ya cuando es un poco más adulto, más consciente, pues ya pues podrá defenderse. Pero un niño en etapa escolar no tiene la capacidad de defenderse frente a los desafíos que enfrenta el aprendizaje. En el caso de los niños que tienen dificultades leves, aquí las dificultades son bastante notables. De hecho, vemos que no una área académica está comprometida. Pueden haber más de 3 áreas académicas comprometidas, sobre todo aquella que tenga, si es matemática y es discalculia, pues la matemática va mal. Si tiene un problema de dislexia, entonces toda materia que necesite que el niño lea, pues allí tendrá problemas. Y si son asignaturas donde se amerita que el niño tenga composición gráfica para tener su habilidad grafomotriz,
pues entonces va a tener problemas. Es por eso que a pesar de estas dificultades notables, para llegar a ser competente necesita largos periodos de enseñanza intensiva durante todo el año escolar, incluyendo el próximo. De hecho, estos tipos de niños eh, necesitan apoyos extras. Quiere decir que la maestra de aula, quitando el hecho de que la maestra se niegue a hacer adecuaciones o no lo tome en cuenta. Vamos a suponer que la maestra frente a grupo en su escuela cumple con su trabajo y el deber de atender al niño neurodiverso y neurodivergente con este trastorno. Mas, sin embargo, necesitará servicios y ayuda psicopedagógico, maestras de educación especial, no para que se vaya a un servicio de educación especial, sino para que las maestras sirvan de apoyo. Ejemplo, en México tenemos las unidades de servicio de educación especial en las escuelas que se llaman las USAER en México. Entonces son niños que no son de la USAER, pues yo siempre se lo dejo claro, no son de la USAER, son de la escuela. Más sin embargo, el gobierno de México, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública, garantiza a nivel nacional los servicios de educación especial, los USAER, que son para los apoyos para las escuelas regulares, y los centros de atención múltiple, que son niños que no pueden estar en la escuela regular porque tienen algún tipo de discapacidad o discapacidad múltiple y son atendidos en los campos, pero con la esperanza de que ellos puedan adaptarse para reinsertarlos entonces a la vida regular de la escuela. Entonces aquí sí va a necesitar pues apoyos extras, tanto en la casa como en la escuela. El grave, pues sí es un caso bastante preocupante, eh, puesto que en los casos de dificultades graves, aquel niño va a tener prácticamente comprometido todas las asignaturas. Es un niño que tiene comprometido el año escolar. Sobre todo porque este tipo de niño es el que necesita una enseñanza constante, intensiva, permanente, especializada. Aquí el maestro de la regular no trabaja solo. En este caso, pues sí necesita de servicios para que pueda ser capaz de realizar con eficacia los desafíos de la educación, exámenes, tareas, trabajos, etcétera. Y muchos de ellos necesitarán los apoyos durante muchos años para que puedan alcanzar de alguna manera el aprendizaje significativo. ¿Cómo sabemos la severidad? Lo sabemos por las pruebas neuropsicológicas, por las pruebas psicológicas y por la evaluación del niño a nivel individual, en la cual observamos que la gente piensa o los maestros piensan que nada más tenemos que trabajar lo cognitivo y con eso resolvemos el problema. Y realmente no es así, porque para que estos niños pudieran aceptar esta enseñanza constante, intensiva, individualizada, especializada, que no los deja ni a sol ni a sombra este tipo de programa, tienen que tener intervención psicológica, porque ellos tienen que desarrollar autoestima, resiliencia, tienen que ser niños que puedan afrontar los desafíos y por eso es que se hacen las intervenciones psicológicas, por eso es tan importante la terapia cognitivo-conductual. Eso es lo que tenemos que recomendar para que estos estudiantes puedan afrontar los desafíos. ¿Por qué? Porque ellos van a comprender y van a entender que ellos se tienen que forzar mucho más que los demás, siempre. Y no va a ser injusto, no. Es, es lo que tenemos que hacer que ellos acepten y puedan aprender y sean resilientes y puedan aceptar que siempre tienen que esforzarse mucho más que los demás, que tienen que aprender de la consecución de metas, que tienen que saber que lo importante es en el aprendizaje el trabajo colaborativo, así que tenemos que trabajar con los niños en el aula porque aquí el niño no aprenderá solo.
Tampoco el niño va a aprender con el desprecio de sus compañeros. El niño no va a aprender cuando lo están estigmatizando. Y como me dijeron dos maestras de educación especial la semana pasada, en la semana del autismo, me dice, lo peor de todas las cosas que tenemos que vivir es el estigma y el desprecio de los padres de otros niños que no comprenden a las personas neurodivergentes. Entonces tenemos que hacer un trabajo de concientización y de sensibilización. No es solamente lo cognitivo, también es lo socioemocional. Hay que hacer también el acercamiento con las familias. Eso también es sumamente importante. En los abordajes, las familias son pieza fundamental. Nosotros no hacemos el milagro. Nosotros tenemos un 20% de responsabilidad entre terapeutas, médicos, psicólogos, neuropsicólogos, entre otros especialistas que tengamos que llamar de acuerdo a lo que pide el niño, de acuerdo a lo que vaya necesitando. Y a las familias hay que darle mucho apoyo, a las familias hay que darle mucha contención. Siempre es muy recomendable que cuando demos un diagnóstico, la familia tenga la contención suficiente, que tenga los apoyos para poder comprender los desafíos que van a enfrentar. Porque no es solamente un trastorno del aprendizaje, la persona tiene autismo y puede tener un trastorno del aprendizaje. La persona puede tener un TDAH y tiene un trastorno del aprendizaje. La persona puede tener un trastorno de la comunicación y adicionalmente un trastorno del aprendizaje. Entonces, ciertamente, pues no se le va muy fácil a ellos. Lo importante aquí no hay tratamiento farmacológico que valga para el aprendizaje. Aquí es un buen programa de intervención con adaptaciones curriculares y ajustes razonables y con técnicas de reeducación. Por lo tanto, no se puede enseñar de la manera tradicional. Se tiene que cambiar la metodología porque se deben utilizar técnicas específicas individualizadas. Eso quiere decir que el que usted pide herramientas para la dislexia, para la discalculia, se dan herramientas con técnicas generales, pero las específicas son adecuadas al niño que va a tener usted en el aula. Por lo tanto, las intervenciones son individuales, no generales. Lo más temprano posible, ciertamente. Y los cambios, las rutinas. Mientras se establezcan rutinas predecibles, estructura, orden, límites, respeto, eso también tiene que trabajarse tanto en el hogar como en la casa, porque no hay ningún tipo de medicación posible que diga esto va a resultar. Pero que sí tenemos que medicarlos a ellos cuando tenemos una comorbilidad como el TDAH, como el autismo, o un TOT, un trastorno posicionista desafiante, un trastorno de la conducta, un trastorno ansioso infantil, pues ya eso lo decide el equipo multidisciplinario, específicamente el equipo médico, que es quien toma las decisiones junto con los padres y le da entonces las recomendaciones. Vamos a ver ahora un resumen. Me gustó mucho este video y quiero que le prestemos bastante atención para que podamos tomar los elementos más importantes, porque luego del video vamos a hacer una actividad práctica, vamos a tener un caso clínico. Ya vamos a empezar con casos clínicos, bueno, casos psicoeducativos para ustedes claramente, donde vamos a empezar a ver hacer detecciones y a dar recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer en determinadas circunstancias. Vamos a verlo y ya regresamos entonces en unos minutos. Bien, regresamos entonces. Vamos a dar hacer el caso
para ir trabajando paso a paso de lo que debemos hacer. Bueno, este, aquí tenemos una persona que Jennifer, yo pienso que no está como conectada con nosotros. Jennifer, aquí tienes tu respuesta, porque esto no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. Entonces, pues, te agradezco, por favor, leas lo que tengas que leer y vamos a seguir con nuestra clase porque no estás conectada con nosotros, estás dispersa. Nada de lo que me estás preguntando tiene que ver con lo que estamos nosotros hablando. Entonces, es preocupante. También valoramos eso, atención y concentración. Bien, vamos a seguir. Bueno, ya aquí tengo la respuesta. Jenny, es que aquí dice dónde queda la hiperlexia, pero es que nosotros no estamos hablando de hiperlexia, hijita. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque esto es una enfermedad neurológica. Esto tiene que ver con sobresaltos, con movimientos de sobresalto de un bebé que está en estudio por neurología. Nosotros estamos por otro campo. Entonces, por eso observo no estás conectada con lo que estamos nosotros haciendo. No es cómo se te vienen las cosas a la cabeza, porque si no te me vas a confundir. Vamos a ir tratando de ubicarnos en que estamos en trastornos del neurodesarrollo y de ellos no son enfermedades, no son condiciones de la neurodiversidad, no son enfermedades, no son síndromes genéticos ni enfermedades neurológicas. Eso tiene que estar claro. Nuestros niños no están enfermos, tienen una condición de neurodesarrollo que hace que su procesamiento cognitivo, motriz, sensorial, lingüístico, auditivo, de sociabilización, sea distinto. Pero, sin embargo, como su cerebro está en un proceso de adaptación a todo el medio que lo rodea, pues ciertamente enfrentan muchas dificultades, pero ellos no están enfermos. Así que bueno, vamos entonces a nuestro caso práctico. Ya se los voy a presentar. Sigan las instrucciones. Creo que ya lo estamos viendo. Muy bien. Vamos a ver este caso. Tenemos dos. Vamos a hacer el de Ángel primero, ¿les parece? Vamos a leer con atención este caso y tomen nota de los elementos. Nosotros no estamos haciendo diagnósticos. Estamos en un proceso de evaluación inicial, porque Ángel, pues en los estudios que se hicieron, no están completos. Hay una impresión diagnóstica, pero nosotros lo que vamos a ver es cuáles son las señales que nos invitan a que Ángel nos diga si tengo un problema y tengo que ser evaluado para que me puedan ayudar en la escuela. Entonces, fíjense bien. Ángel tiene 7 años y 5 meses, ¿sí? ¿Dónde está escolarizado Ángel? ¿En qué grado? En segundo de primaria y está comenzando el segundo trimestre. Observen entonces que por la edad y con lo que van a leer, se dan cuenta que esto no es un problema que comenzó en el segundo grado ni en el segundo semestre, en el segundo trimestre del segundo grado, ¿sale? Ahí hay claves. Fíjense bien. Ángel, en el motivo de consulta, dice la maestra, no lee con normalidad. Ese término de normalidad es muy impreciso. Ya ahí vemos la primera imprecisión del maestro. Porque, ¿qué es leer normal? ¿Qué es leer normal? No me está diciendo absolutamente nada, porque para leer tengo que establecer en qué edad
o qué nivel de la lectura debe estar él. Si hay una comprensión lectora, si hay una velocidad, precisión y respeto de la norma gramatical. Está es en sus, ¿cuál de las etapas que vimos la semana pasada está él? Presilábico, silábico, ¿dónde está? Entonces allí, fíjense cómo este caso vamos a estudiarlo con pincita porque hay que empezar a dilucidar por qué se nos presenta. Los diagnósticos se hacen a partir de los 6 años de edad, pero no tan apresurado, porque apenas a los 6 años de edad se está escolarizando en primaria. Quiere decir que cambia de preescolar, que es una formación no formal, a una educación más formal, donde tiene asignaturas, responsabilidades, entrega de tareas, exámenes. Y yo a los maestros siempre les digo, no estén apresurando situaciones que pueden que no estén sucediendo, porque el niño también tenemos que respetarle la transición. Y la transición no es igual a todos los niños. A lo mejor un niño se adapta mucho más rápido. En 2 semanas ya hizo su transición. Hay otros niños que les cuesta mucho más la transición. Y eso no quiere decir que enfrente de nosotros tengamos un problema. Uno. Dos, su cerebro antes de los 6 años de edad no está totalmente maduro para que usted diga que hay que hacer una evaluación por trastornos específicos del aprendizaje. Ciertamente es una condición que nace con el individuo y permanecerá con la persona, pero sus manifestaciones se darán un poco más tarde en la vida. ¿Hay signos indirectos en preescolar? Sí hay, no lo puedo negar, pero no puedo decir que un niño que esté en preescolar tiene dislexia, discalculia o disgrafía. ¿Sí se entiende? Porque es un niño muy pequeño. Y además, la maestra de preescolar no tiene el rigor de enseñanza de una maestra de primaria. De hecho, las carreras son distintas. ¿Por qué? Porque ya el proceso de enseñanza formal de lectura y escritura se está dando en primaria. En cambio, el preescolar está dando la parte presilábica, está dando los elementos que ameritan para que él pueda cumplir la etapa silábica en primer grado, ¿verdad? Entonces, todos estos niños tienen que tener el respeto de la transición. Número 3, ¿por qué no podemos estar diagnosticando niños en etapa preescolar? Porque ninguna prueba neuropsicológica que utilizamos para la evaluación complementaria la vamos a poder aplicar con niños menores de 6 años. Todas las pruebas para trastornos del neurodesarrollo infantil exigen que el niño sea mayor de 6 años, que haya cursado el grado y que ya se haya sometido al proceso de enseñanza y aprendizaje, y que pasados los 6 meses, este niño, a pesar de las intervenciones, no haya superado la dificultad, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Fíjense que con la primera línea, Ángel no aprende a leer con normalidad. Fíjense todo lo que podemos extraer de una caracterización que no está bien hecha. Ya vamos a ver cómo debemos hacerlo en el próximo segmento. Hoy tenemos que hacer. ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo quisiera yo que lo hicieran? Así no, porque no me están diciendo nada. Luego te dicen que la maestra dice que hasta la fecha se pensaba, quiere decir, en esa transición de primero, ¿verdad? A segundo grado, entonces resulta que dicen que se pensaba que el niño no respondía al ritmo de aprendizaje. Entonces, María Alicia dice, hay que buscar estrategias acordes a su estilo de aprendizaje. Sí, Alicia, exactamente. Solo que te digo algo más. Si tú pasas 6 meses cambiando tu estilo y recuerda que los niños no tienen un estilo de aprendizaje. Eso lo vimos, ¿te acuerdas? Los neuromitos de la educación. Pensar que los niños tienen un estilo no es así. Es si tu metodología lo va a apoyar porque el niño no está afrontando estas desafíos de la enseñanza, porque lo más difícil que hay para un ser humano es leer.
Lo más difícil que hay para un ser humano es escribir y a matemática. Ustedes dirán, eso es muy fácil. Sí, porque no te acuerdas lo que pasaste en primaria. Tengan cuidado. No olviden sus etapas. Todo comienzo es difícil. Tenemos estructuras cerebrales que están preparadas para poder aprender, pero no venimos aprendidos. Nos tienen que enseñar. Entonces, si ya con la enseñanza han pasado 6 meses, 7 meses y el niño no avanza, no lee, no escribe, no hace operaciones matemáticas, no cumple con la currícula de primer grado, algo está pasando. Inclusive, si yo tengo 28 estudiantes y de los 28, este niño, por ejemplo, Ángel, en segundo grado es el número 28, 27, por ejemplo, han superado a Ángel, como pasa aquí. Vean bien. Aquí dice, pensaban que tenía un ritmo más lento. ¿Dónde hay un diagnóstico de ritmo lento para aprender? Eso no existe. Tiene otro ritmo, otra velocidad. ¿Por qué tienen que decir que es más lento? Necesita su tiempo. Pero eso de aprendizaje lento es un término que está proscrito. Y fíjense que haciendo la comparación con los niños, se dice aquí que los compañeritos de Ángel, al momento de evaluar las competencias para las matemáticas, escritura y lectura, pues resulta que los niños ya leen que hay una correspondencia grafema y fonema, que tienen precisión, quiere decir que hay buena velocidad lectora, que hay precisión, ¿verdad? Velocidad, precisión y hay comprensión lectora. Para esta edad y para ese nivel, ya esto se tiene que haber alcanzado, ¿verdad que sí? Entonces, luego viene, ¿no? Otra de las características que nos dicen, ajá, Ángel no asimila la correspondencia grafema y fonema. ¿Qué es correspondencia grafema y fonema? Bueno, pues que este niño tiene que identificar las palabras, tiene que las palabras según se le dictan las puede identificar. Casa, casa. Espejo, espejo. No decir espejo en vez de espejo, ¿no? Y entonces vemos cómo Ángel va cometiendo errores de precisión. Por lo tanto, podemos indagar de que si hay confusión de vocales con otras. Puede haber la llamada inversión, la llamada sustitución. Porque recuerden que la dislexia no es porque el niño invierta palabras ni que las confunda. El diagnóstico que nos dice la APA son varios. Eso también lo estudiamos la semana pasada. Que lo primero tiene que ver con la velocidad y la precisión lectora. El comprender la norma gramatical al leer, que haya comprensión lectora. Entonces, allí, así empezamos a ver y a buscar puntos, porque hay entonces unas características adicionales que pueden haber como omisión, sustitución, formación de pseudopalabras o palabras que no existen, ¿verdad? Porque si no la conoce, la inventa. Eso es la resolución del problema. ¿Qué corresponde con la escritura? Claro, hay que buscar otras áreas porque también hemos dicho que no solamente nos vamos a quedar con la lectura, pues tenemos que evaluar otras áreas. ¿Qué pasa con la escritura? Pues ahí va, que en la escritura, si copia es bueno, pero si escribe el dictado o con una escritura productiva o lo que llamamos la escritura voluntaria, no lo hace bien. ¿Mm? Ahí vamos empezando a observar que el niño tiene problemas para poder generar nuevos conceptos, ¿verdad? Signo que también es particularmente importante evaluar en los trastornos del aprendizaje. Elemento conductual y socioemocional. No olvidar cómo está el niño, por eso yo cuando les digo cómo socializan con él, cómo se porta el niño en clase desde el punto de vista socioemocional, no es algo que no debe estar dentro de un informe, debe estar dentro del informe. Como por ejemplo, para la edad de Ángel. Ángel está muy consciente de que tiene limitaciones, que no aprende igual que sus otros compañeros, que tiene mayores dificultades y que eso le afecta.
De hecho, se dice que Ángel es irritable, apático y desmotivado cuando tiene que realizar tareas escolares. Punto clave, ¿verdad, maestros y maestras? Punto clave. Porque, ¿por qué el niño cambiaría su temperamento, su estado de humor, solo cuando tiene que hacer actividades que necesitarían un poco de concentración? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, allí viene lo de la investigación de los contextos, que es obligatorio. Muy bien, Marcia. Frustración. Veamos cuáles fueron los resultados de la investigación de la familia y la respuesta de la maestra. ¿Qué dice la familia? Bueno, Ángel es un niño aquí que son dos, una hermana mayor y él. En comparación con la hermana, Ángel tardó más en hablar, pero caminó de manera normal, fue inclusive precoz. Ahora, sin embargo, dice la familia, siempre se le ha considerado un niño despierto, inteligente, pero a los 5 años de edad tiene una forma muy peculiar de hablar, sustituyendo los fonemas por otros. Entonces resulta que los padres deciden llevar a Ángel como un fonoaudiólogo. El fonoaudiólogo lo que hizo fue colocarlo en las terapias, donde dice que no hay ninguna dislalia, pero que en palabras largas, según el informe del fonoaudiólogo, puede cometer errores fonológicos de manera espontánea, en su habla espontánea. ¿Sí? Hasta ahí quedó. Se dice que entre los antecedentes familiares ¿hay alguna similitud entre esta dificultad que enfrenta Ángel con algún otro familiar en la familia? Y aparece entonces un tío materno con problemas de aprendizaje, pero que él no se estudió porque él dejó los estudios. Recuerden que los trastornos de aprendizaje son los causantes de la deserción y abandono escolar, una de las primeras causas. Ahora, ¿qué pasa con emocional? Fíjense lo que dicen los padres de Ángel. Ángel es bueno, Ángel es cariñoso, pero dicen que desde que inició el segundo de primaria está teniendo algunos problemas, entre ellos para hacer la tarea, para que practique la lectura y la escritura en la casa. Digamos que no es coincidente con lo que dicen las maestras de la escuela, que dicen que esto venía desde primer grado, segundo, solo que se agudizó. ¿Por qué se agudizó el problema en segundo grado? Porque la demanda aumentó, la exigencia fue más. Entonces, no fue detectado a tiempo en primer grado, porque lo etiquetaron como niño lento. ¿Ves? Una etiqueta que no existe en ningún manual diagnóstico a ellos. Aparentemente los padres se preocupan, se implican. Eh, digamos que ellos están muy al pendientes de los problemas que tiene Ángel, ¿no? Y de acuerdo al historial médico, Ángel no tiene absolutamente nada. No tiene problemas visuales, no tiene problemas auditivos porque se le hizo evaluación clínica, no tiene problemas neurológicos ni motores. Entonces, evaluación normal. Esto es lo que les decía. Clínicamente está bien, porque muchas mamás me dicen, pero es que mi hijo salió bien en todos los exámenes. Y yo, ahí está el asunto, ahí está el detalle, que ellos salen bien en todos los exámenes. Eso es lo que me hace percatarme del diagnóstico, del trastorno, porque en el trastorno te dicen no debe haber nada clínico, porque es un trastorno de origen neurobiológico, todo es cerebral, nada tiene que ver con las demás áreas. ¿Mm? Entonces aquí vemos que está sano, sanito, sano. ¿Qué nos dice la docente? Ok, en la entrevista de la docente dice, ella corrobora que la familia de Ángel sí se preocupa por él. Están pendientes, si los mandan a llamar ellos van,
Si les dicen que hay que ayudar a Ángel para hacer con las tareas, la madre está muy pendiente. La maestra dice que el comportamiento en el aula del niño, cuando se le dice, ¿cómo es Ángel en el aula frente a grupo? Es bueno. Dice que se lleva bien con sus compañeros y que tiene amigos. Tiene dos mejores amigos, pero es un niño tímido. También dice la maestra que el niño, cada vez que hacen actividades donde él necesita concentrarse o tener algo de conocimiento, entonces el niño se vuelve menos participativo. Y pero que él está prestando atención, él es bueno, no, fíjense que aunque tiende a distraerse cuando las tareas no se adaptan a sus capacidades o conocimientos, sobre todo aquellas las que están relacionadas con la lectoescritura. Estamos observando aquí, estamos convalidando algo que nos dijeron los padres, y en el motivo de consulta. Entonces puede ser obediente, puede ser apacible, pero en el momento que tiene que enfrentarse con su mayor desafío, le cambia totalmente, ¿verdad? Luego nos dice la docente, en otras áreas tiene buenas habilidades, en el aspecto grafomotor está súper bien. En lo que es el aprendizaje de conceptos, el desarrollo aritmético, el concepto de número, cálculo, resolución de problemas matemáticos, él lo hace muy bien. No tiene problemas, pues. Aunque no muestra mucha fluidez al expresarse oralmente. Y la maestra dice que puede ser porque esta inseguridad que él tiene puede ser por el área fonológica, porque él todavía no tiene la concordancia grafema, fonema. Muy bien. Muy bien, compañeros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué recomendamos en el caso? No diagnostiquen, por favor. No estamos diagnosticando. Queremos armar una ruta. Eso es lo que los papás quieren. Los papás quieren saber a dónde tengo que ir. Siempre me dicen lo mismo. Siempre me dicen, doctora, pero es que no, me siento desorientado, me siento mal, no sé, que no me dicen a dónde ir. ¿Por qué, Rosa, vamos a ir a fonoaudiología? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir a fonoaudiología? ¿Quién hace el diagnóstico de la audición? ¿Quién hace el diagnóstico de la audición? Fue lo primero, y hace unos minutos lo dije. Así es, Claribí. Así es, Gloria. Así es. Otorrino. Él no tiene por qué ir para un fonoaudiólogo todavía, porque el otorrino no ha dicho nada. Cuando él dictamine qué está sucediendo, él agarra y le dice, mamá, referencia A. Porque el fonoaudiólogo, si no es médico, porque hay médicos que son fonoaudiólogos, he conocido varios. Si no es médico, hay algunos países que no aceptan que terapistas ocupacionales o que fonoaudiólogos manden a hacer exámenes especializados. Podrán hacer exámenes auditivos, pero exámenes especializados, no. Entonces, lo primero, tiene que haber una evaluación por neuropediatría, por favor, ¿verdad? Este, es imposible no pensar que ese neuropediatra tenga que pueda decir no vamos a hacer más estudios, a menos que diga lo voy a enviar a un otorrino, ¿verdad? Jennifer, yo te voy a hacer una observación, hijita. Tú estás en tu país. Cada país tiene su protocolo. Hazlo, como lo dice tu país. Sin embargo, la APA es la Asociación Americana de Psiquiatría. Nosotros, los médicos, nos guiamos por lo que dice el protocolo y a mí me va muy bien así.
Entonces, si en ese país dicen hay que ir al fonoaudiólogo y no va el médico, bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Lo que no quiero, por favor, hijita, es que me confundas a otras personas que no están en Colombia, que pueden estar en República Dominicana, que pueden estar en Costa Rica, Nicaragua. Cada quien tiene un sistema de salud diferente. Entonces, estás queriendo meter por el mismo carril lo que hacen en un país y tenemos que respetar la ruta de cada país, por favor. Entonces, cuidado, porque no estamos en Colombia. Ahorita estamos en una educación virtual donde muchas personas vienen de varios países. Entonces, podemos confundir a estas personas que están aquí, que son de Nicaragua, que son de Guatemala, que están en Costa Rica, que pueden estar en Ecuador, en Chile, en Perú, y las cosas no son así. Por eso yo siempre hablo del protocolo, caramba. Por eso hablo del protocolo. Porque necesitamos es la conformación clínica, es lo que nos dice la APA. La APA necesita que descartemos patologías auditivas, que descartemos las patologías visuales, neurológicas y motrices. Entonces entraría el equipo médico. El equipo médico tiene que decir, está bien, está bien. Si está bien, partimos a otros, porque vamos entonces a la parte de psicología clínica y neuropsicología. Así vamos, así vamos. ¿Por qué? Porque el trastorno de aprendizaje es un diagnóstico para toda la vida, no es un catarro. Esta es una evaluación bastante exhaustiva. No es, me hicieron un examen, una prueba y se acabó. O me dijeron, bueno, me hicieron una prueba y me dijeron que no tenía nada. Las pruebas no diagnostican. Las pruebas no que nos dan son hipótesis diagnósticas. Al final, los profesionales clínicos son los que hacen el diagnóstico. Entonces, ciertamente, ¿verdad? El niño tenemos que evaluarlo, tenemos que ver si hay condiciones clínicas de él que me pudieran estar produciendo un problema de aprendizaje. ¿Qué vemos con el niño aquí? Que el niño sí está teniendo problemas para aprender, que el niño tiene problemas para, de alguna manera, para poder intervenir en el colegio y está sumamente consciente que tiene problemas. Eso me habla de un valor agregado en el abordaje, porque no es como otros niños que tenemos que ir detrás de él, detrás de ellos para que trabajen. En cambio, otros son muy conscientes y eso nos apoya muchísimo. Eso es un punto fuerte a nuestro favor. Entonces, en la evaluación hay que hacer, descartar un déficit sensorial de agudeza visual y auditiva. Esto lo puede hacer tanto el otorrinolaringólogo porque tenemos que ver que no tengamos fallas anatómicas o fallas físicas en nuestro aparato fonador. El, también la agudeza visual no es también ver el déficit sensorial, no es ir a oftalmología para que el oftalmólogo me haga una prueba de agudeza visual colocándome una cartilla y diciendo, ¿me ves? No ves, ves, no ves. Eso no solamente es eso. También hay que ver si hay un déficit sensorial visual. Porque si lo hay, eso explicaría que la persona no aprendiera de manera significativa. El otro aspecto a tomar en cuenta es el Wechsler, que ya este es el 4, ya estamos en la edición número 5, porque tenemos que dictaminar la capacidad intelectual de la persona. Esto no lo hace un terapeuta ocupacional, ¿verdad que no? Porque si lo están enviando para terapia ocupacional, no están cumpliendo el protocolo internacional, el protocolo mundial, que nos dice todo niño con un trastorno de neurodesarrollo debe ser valorado en la capacidad intelectual. Todo el mundo. Discapacidad intelectual, TDAH, autismo, trastornos de la coordinación y motriz, el trastorno del lenguaje, debe tener esta evaluación. El terapista ocupacional no hace eso. Luego, ahí sí, tenemos que buscar fonoaudiología. ¿Por qué? Porque el otorrino me dijo, no hay nada. Él no tiene ningún problema auditivo. Él escucha perfectamente.
pero sí hay un problema de metafonología, tiene un problema de conciencia fonológica. Entonces allí sí se empiezan a solicitar evaluaciones por fonoaudiología, porque ahí tenemos que ver la metafonología. Tenemos que valorar esa conciencia fonológica, porque el niño no está teniendo correspondencia, grafema y fonema. Si se fijan que Ángel no está generando nuevo vocabulario, el niño no está generando nuevas palabras. El niño tiene problemas para poder ampliar el poder intervenir en clase porque no tiene la habilidad, porque como no lee bien, no puede generar nuevos conceptos y nuevos conocimientos. Luego, hay que valorar el principio alfabético de grafema-fonema, ¿sí? Y valorar los procesos implicados con la lectura. Por ejemplo, yo utilizo en el proceso, para medir los procesos lectores, yo utilizo la prueba de PROLEC-R. En el PROLEC-R yo evalúo todos los niveles lectores del niño para saber dónde está el problema, incluyendo la habilidad de competencia lingüística. Entonces, sí, vamos con la parte de neuropsicología, fonoaudiología, que nos va a ir ayudando, ¿verdad? Otras evaluaciones complementarias que necesita el protocolo de ruta. Las evaluaciones neuropsicológicas complementarias serán entonces solicitar las funciones ejecutivas y la madurez neuropsicológica porque tenemos que establecerlo, como por ejemplo el Cumanes o el test de Brief 2. A mí me gusta mucho el Cumanes. El otro es otra prueba de memoria, atención, percepción, habilidades visoespaciales y visomotoras. Tenemos que hacerlo. Entonces, el test de Bender. El test de Bender es importante. El test gestáltico de Bender. La figura de Rey es buena para evaluar esto. Y adicionalmente, hacer evaluaciones del comportamiento y de las emociones, las evaluaciones psicológicas para evaluar su comportamiento y su capacidad de sociabilizar, ver cómo está su respuesta adaptativa social y establecer los diagnósticos que se puedan hacer como comórbidos. Saber, ok, tenemos un trastorno del aprendizaje, pero este niño tiene algo más. Entonces, aquí en estas evaluaciones complementarias está saber, ¿es un niño dentro del espectro? ¿Es un niño TDAH? Ya tiene el diagnóstico de TDAH, de autismo, por ejemplo, pero resulta que al momento de escolarización vemos que enfrentan muchas otras limitaciones y barreras y hay que descartarlos y confirmar. ¿Okay? Así dejamos de compartir. Entonces, aquí lo importante es valorar, porque recuerden que un trastorno específico del aprendizaje es un trastorno de neurodesarrollo infantil. Por eso se le dice a los maestros, no apresuren y digan diagnósticos de su boca que no deben salir, porque todavía no se han hecho las pruebas complementarias. ¿Cuántas situaciones hemos visto en las cuales empiezan a colocar etiquetas diagnósticas apresuradas y resulta que estos niños no tienen lo que están diciendo los maestros? Tenemos que evaluar otras cosas. Por eso en este diplomado incorporamos los trastornos del lenguaje, que es importante conocerlos, ¿verdad? Ajá. Aquí tenemos una pregunta que nos dice Yes.
Que si un problema en adenoides puede alterar la audición, pues sí, los problemas de adenoides, especialmente a la hipertrofia, a la inflamación, pueden afectar la audición, porque esto es a nivel de las fosas nasales. Entonces, estas adenoides muy agrandadas, inflamadas, pueden obstruir la trompa de Eustaquio, que conectan el oído medio con la nasofaringe. Ese es el puente de conexión, la trompa de Eustaquio. ¿Qué va a hacer? Va a impedir una ventilación adecuada y puede causar infecciones en el oído como otitis, acumulación de líquido, y lo que a su vez puede llevar a una pérdida auditiva temporal o permanente. Por eso hay que tener mucho cuidado, madres, cuando su hijo tiene infecciones del aparato respiratorio superior a repetición. Yo veo mamás que tienen los antibióticos en la gaveta de la cocina y para cualquier emergencia, ¡pum!, la pastillita del antibiótico. Y resulta que este niño ya tiene un año con 3, 4, 5 infecciones y pueden perder la audición, porque a las madres le parece mejor, como dice el pediatra, le coloca lo mismo, yo se lo voy a colocar. Y muchas veces hay que hacer un cultivo de secreción cuando vemos que no responden al antibiótico. Entonces, este, este tipo de problemas en los adenoides a largo plazo va a tener entonces, va a traer problemas de infecciones crónicas al oído, a ver, al oído, al oído. Si la persona ya habla, pues no tendrá problemas de la construcción del lenguaje, va a tener problemas para escuchar, porque es un problema del oído. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté a nivel de los senos paranasales, en el área frontal, hay un puentecito, un caminito que se llama la trompa de Eustaquio, que conecta el oído con la nasofaringe. Entonces, eso sí puede provocar infecciones en el oído medio y puede perder la audición, ¿no? Porque las adenoides inflamadas pueden bloquear la trompa de Eustaquio, pueden causar infecciones a repetición. Esa es la explicación. Y por supuesto que sí puede causar pérdida auditiva, pero la pérdida auditiva no es un trastorno del neurodesarrollo infantil. La pérdida auditiva es por, por una secuela de infecciones crónicas, o sea, por una condición que evolucionó mal, que no se atendió, porque cuando son, por eso no pregunta, no, mi hijo siempre está resfriado, mi hijo siempre le da infecciones respiratorias. Entonces, cuando dice mi hijo siempre, uno voltea y te dice, a ver, mamá, vamos a detenernos, porque pasan de allí y luego saltan a otro tema porque piensan que no es importante, porque no lo saben. Ya cuando una madre me dice, mi hijo ha tenido muchas infecciones a repetición, ya uno cuenta, a ver, mamá, ¿cuántas veces al año tu hijo ha tenido infecciones a repetición? ¿Cuántas veces los has tratado tú y otras veces cuánto los ha llevado a la consulta? Allí la cosa cambia, porque allí, por eso es que uno se entera de que ellos tienen la cajita de antibióticos que les sobró, se la vuelven a dar al niño luego posteriormente. Como no saben lo de la resistencia bacteriana, cuando uno hace suspensión abrupta de un antibiótico, porque dicen está bien, entonces te dicen 10 días, pero mejor ya al quinto día está bien, se lo quitas. Entonces hay una sobreproliferación bacteriana porque ellos siguen creciendo y hacen resistencia. Las bacterias son súper inteligentes. Tanto las bacterias como los virus fueron los primeros habitantes de la Tierra. Tienen que ser más inteligentes que nosotros para subsistir. Eso está claro. Por eso hay tanta tecnología, la genética en el área de la microbiología ha avanzado tanto por esa capacidad de resistencia que tienen las bacterias y los virus para subsistir. Entonces, sí deja secuela. Muy bien. Vemos entonces, pues, con este caso importante, que el niño ahora vamos a ver los elementos que él tiene, ¿verdad? Para los trastornos específicos del aprendizaje, ¿qué condiciones tiene Ángel? Enumérenme condiciones que me digan de todo lo que yo estoy observando, de todo lo que debo evaluar, hay una parte clínica. ¿Qué condiciones reúne Ángel para que sea un niño sospechoso de un trastorno específico del aprendizaje y saber en qué área está? Entonces este, vamos a ver en la lectura. Lectura. ¿Qué hay?
Ok, vemos entonces, muy bien, Jess, la dificultad, vemos que no hay la correspondencia grafema-fonema, número uno. Y número dos, ¿qué hay? ¿Cuánto tiempo tiene el niño con este problema? Muy bien, Yajaira. Excelente, excelente, Yajaira, lo agarró en el aire. El niño está en segundo grado, va para el segundo trimestre, fue tratado como un niño de aprendizaje lento. Entonces, ha pasado primer grado, lo pasaron a segundo y el niño nunca consolidó los procesos. Por lo tanto, el niño, si nosotros hacemos una mejor evaluación de la competencia curricular, vemos que el niño no tiene competencia curricular del segundo grado en lectura, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el niño no tiene correspondencia grafema-fonema, tiene velocidad lectora imprecisa, lenta, y además de eso, confunde las letras. Entonces, un niño de segundo grado no tendría ese problema ya. Entonces, ya ha pasado ¿cuánto tiempo? Muchos meses. Quiere decir que va para el segundo periodo académico. Entonces, lo del tiempo. Uno, el tiempo. Ha pasado más de 6 meses y no ha logrado consolidar. Más bien está desfasado. Se ve que por más que se le quiera ayudar, porque fíjense que dice la maestra que los padres se preocupan, se implican, que apoyan, ven que el niño, dice el padre, va a segundo grado y va peor. O sea, parece que los problemas comienzan en segundo grado. No, los problemas vienen de primer grado, pero se agudizaron en el segundo. Muy bien, entonces vamos con la primera, la segunda está lista. Hay una tercera condición que se ve ahí. ¿Cuál será? Hay una tercera. ¿Cuál será? El niño no tiene problemas auditivos y tampoco tiene problemas visuales, porque en el relato de la historia, los padres dijeron que clínicamente no hay nada. No hay problemas auditivos y tampoco tiene problemas visuales. Entonces está reuniendo varias condiciones de la normativa de la APA que nos está diciendo dónde tienes que marcar la sospecha. La segunda, muy bien, María Alicia, muy bien. Lo emocional y la sociabilización, María Alicia nos recuerda eso. El niño evitativo, es un niño, ¿cómo le dicen los padres que es Ángel? Ay, cariñoso, obediente. Nada más le dicen hacer la tarea y tiene que ver con leer, se le acabó lo amable. ¿Verdad que sí? Cambia. Se pone irritable, se pone evitativo, se pone difícil el niño, ¿verdad que sí? Cambia, cambia. Tiene dos amigos, dos mejores amigos, o sea, no socializa con más, se lleva bien con todos, pero nada más que tiene dos buenos amigos. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Gloria nos recordó antecedente de una persona sospechosa, pero que no se estudió, pero que tenemos que tomarlo en cuenta como alguien sospechoso, sin diagnóstico, porque a esa edad abandonó la escuela. A corta edad abandonó la escuela. Muy bien. Ahora bien, entonces, a nivel de la escritura, ¿cómo va? A ver si se acuerdan. Escribe, copia del pizarrón, es capaz de tomar un dictado, es capaz de hacer una composición libre solito. A ver si se acuerdan. Ah, Clariví. Entonces, el niño escribe, no tiene ningún problema cuando copia, ¿verdad? Cuando copia. Pero sí vemos problemas cuando le toman el dictado, porque si la maestra dice que no es igual, que su grado de dificultad se ve cuando toma el dictado y cuando tiene escritura espontánea, que no la tiene. Muy bien, Rosita, excelente. Están pero al dente. ¿Qué más?
Entonces, en la escritura no hay un problema como tal, porque él no me está cumpliendo lo que dice la disgrafía, que es un problema grafomotor, que es un niño que no se le entiende la letra. La disgrafía te dice que no respeta la norma gramatical, que tiene letras muy abultadas, muy grandes o letras muy pequeñas. No se entiende lo que lee. Pero en este caso la maestra no dijo nada de eso, ¿verdad? Entonces no hay un problema en la escritura. Más bien, porque tiene problemas para la lectura, hay una dificultad en algunas cosas de la lectura, de la escritura, pero él puede hacerlo si lo hace del pizarrón o si lo copia. Muy bien. ¿Y en las matemáticas cómo va? ¿Cómo van las matemáticas? A ver si se acuerdan. A ver, piensen. No. En las matemáticas, no. Él tiene buena noción de numeración, de concepto de número y de proceso para resolución de problemas matemáticos. No tiene problemas en eso. Puede resolver problemas o acertijos. No tiene problemas. Nada. O sea, lo hace. Para su edad lo hace. O sea, el problema aquí es, entonces, porque la Asociación Americana de Psiquiatría te dice, debe especificar dónde está el problema. Entonces resulta que si estamos en evaluación, a pesar de que le hagamos la evaluación de matemática, la evaluación de ortografía, la evaluación de la lectura, el problema por la cual es referido es más bien por la lectura, por las características de Ángel y por su problema específico que tiene este Ángel por su edad y por todo lo que hemos discutido. Es un niño que es candidato para evaluarlo por un trastorno específico del aprendizaje o por un retraso lector. A ver qué dicen, a dónde apuntan. A ver, el niño sería candidato para evaluarlo por un trastorno específico del aprendizaje o para evaluarlo como un retraso lector. ¿Quién da más? No, María, porque si fuera retraso lector, ya él hubiese superado esto en el segundo grado, en el primer trimestre. No, no cumple con los criterios del retraso lector. Ahí viene lo que no, yo les estaba explicando. ¿Por qué no cumple? Porque la semana pasada les decía, el retraso lector tiene todas las características del trastorno del aprendizaje de la lectura. Tiene todo. Pero hay situaciones en las cuales uno dice, esto no va por aquí. El tiempo. El tiempo que ha transcurrido no puede ser. Ya es demasiado tiempo. 2, el niño se le ha apoyado pensando que tenía una dificultad más lenta. Quiere decir que sí se le apoyó. La maestra dice, él no lee normalmente, aunque no sabe cómo decirme cómo lee, sino que dice, no lee con normalidad. Bueno, vamos a ver de que ya para la maestra dice, hay una señal de alarma. Lo que yo estoy viendo en este niño no es normal. O sea, no escapa de lo que observo con otros niños. Lo otro importante es el desfase. Él sigue desfasado de sus compañeros. Estaba un poco desfasado en primer grado y se siguió desfasando en el segundo grado, pero en aquellas asignaturas que necesitan lectura y escritura. Entonces, es por muy bien Freya, es candidato para diagnosticarlo como un posible trastorno específico del aprendizaje de la lectura, que sería la dislexia. ¿Por qué no los otros? Porque no tiene problemas para la escritura y no tiene problemas en las matemáticas. Entonces sí tiene un problema específico del aprendizaje. Él sí es un candidato que las pruebas darían para ponerlo en esa categoría. Lo que quiere decir es
que la intervención de Ángel, él no puede leer ni podrá leer con la misma metodología que aplica la maestra para tu tiritimundi. No puede. ¿Por qué no puede? Porque para tratar la dislexia se necesita un programa de intervención de reeducación, que yo le digo de rehabilitación lectora, porque el niño hay que volver a enseñarle, pero de otra manera, con otros formatos y de una forma individualizada, no como todos, porque no aprenderá igual. Este niño hay que hacerle los ajustes razonables, hay que aplicarle el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. Allá María Alicia dice, yo creo que ustedes en Colombia aplican un PIAR, en otras partes de Latinoamérica nosotros aplicamos el DUA. Entonces él es candidato para un plan de intervención especializado durante muchos meses, a veces dura un poco más de un año hasta que aprenden a leer bien. Siempre le digo a mis niños, duda siempre de lo que lees. Siempre se los digo, nunca pienses que lo que tú estás leyendo es cierto. Y así ellos leen, como les digo, aprenderán con mayor esfuerzo que los demás. Tendrá que estar mayor concentrado, tendrá que estar muy atento y sobre todo con mucha resiliencia. ¿Por qué? Porque él no se puede derrotar con el primer tropiezo, porque si se derrota, no avanza. ¿Ve? ¿Les gustó el caso? Bueno, así vamos aprendiendo. Espero que les haya gustado. Así discutimos los casos nosotros en el área de consulta. Y así me gusta discutirlo con los maestros para que los maestros también se documenten y aprendan y vean de lo importante que es analizar las circunstancias del estudiante. Muy distinto es cuando nos encontramos con padres que no son como los papás de Ángel, que nos implican, ¿verdad? Que ese es el problema que ustedes tienen, que los padres no se implican, no apoyan, se desviven en la escuela, pero en la casa no hay consolidación. Y fíjense que faltó algo más. Si Ángel fuera un trastorno específico del aprendizaje de la lectura, ¿a qué grado de severidad tendría Ángel? ¿Qué grado de severidad? Ahorita de leve a moderado, pero con un plan de intervención, Ángel sería un trastorno leve. Muy bien. Ahorita leve moderado, porque no estoy intervenido. Estará en moderado, porque él necesita ahorita un plan de intervención, porque él tiene ya 2 años académicos sin una buena intervención, porque como no ha tenido el diagnóstico, no se le dio el tratamiento, ¿no? El tratamiento no es una pastilla, el tratamiento es una rehabilitación del tipo reeducativa para la lectura, ¿no? Tomando en cuenta otros elementos. Que por cierto, en el módulo 6 vamos a ver las estrategias. No crean que nos vamos a quedar sin estrategia. Claro que sí, vamos a hacer un plan. Y de hecho, en nuestros materiales tenemos allí cómo hacer un plan de intervención. Eso se los mostré yo la semana pasada. Ahora vamos a dedicarnos a detectar estos trastornos y luego a cómo vamos a intervenir. Vamos paso a paso. Bueno, ya es la hora. Tengo que sacarlos al recreo, mis niños y niñas. Vamos a darle entonces su receso de 20 minutos y regresamos. Bien, regresamos entonces de nuestra pausa para seguir ya pues con la próxima parte que nos toca, que sería ver específicamente el área de la digrafía, más o menos algunas situaciones que se pueden abordar en el aula para que se pueda derivar a una evaluación especializada y vamos a ver algo de la discalculia con algunos elementos. Muy bien, vamos entonces
a compartir aquí este material que lo tenemos en la biblioteca virtual. Listo, ya vamos a ver lo que está aquí, que quiero mostrarles. Esta guía para la revisión de la grafía o la escritura de los estudiantes, que sé que les va a servir. Esto está en el módulo de trastornos de la escritura y de la lectura. Fíjense que aquí en esta guía está bien especificado cómo reconocer un niño, cómo reconocerlo, ¿no? Que no es igual a diagnosticarlo. Reconocerlo cuando el niño tiene una escritura deficiente, tanto en la calidad del grafismo como en la nitidez y en la capacidad de la simbolización de la figura, que sería el grafema. Y en la escritura, en algunas diferencias con la lectura, aquí se evalúa el conocimiento sobre la forma y el trazado de la letra. ¿Cómo podemos también detectarlo? La letra ilegible, también la letra incorrectamente escrita, la ilegibilidad, porque no se entiende, ni el niño entiende qué fue lo que escribió. También se comprueba si la aplicación de la norma gramatical y el uso de mayúsculas. Y veamos cómo, por ejemplo, nosotros podemos pedirle al niño para detectarlo fácil lo que ustedes hacen en clase, pero lo van a hacer directamente con el niño. ¿Cómo directamente con el niño? Digamos que no debería hacer este tipo de detección con el grupo. Debería tener el niño y detectarlo de manera individual. Si usted ve que hay muchas dificultades, tómese el tiempo, aunque sea unos 30 minutos de estar con él, decirle pues que vamos a hacer algunos ejercicios, que esto no tiene ningún tipo de calificación, pero que es para poder apoyarlo en los aprendizajes, porque para eso estamos los maestros. Entonces, hay elementos básicos, como por ejemplo, buscarle un texto corto que le guste y pedirle que lo copie. Copie al menos una cuartilla, dos cuartillas, hasta tres cuartillas. Eso es un ejercicio. El otro es que te escriba, por ejemplo, en un papel todas las letras del alfabeto, todas, las que él se conozca. Recuerde que no vamos a corregir absolutamente nada. No estamos para corregir, estamos para detectar. Entonces, si el niño se equivoca, no, quizá usted se preocupe en corregirlo, pero usted lo que está haciendo es una prueba exploratoria. Eso es una prueba exploratoria. Entonces, si es exploratorio, tiene que dejar que la persona pues muestre toda su dificultad. Otro aspecto es que el dictado, usted le dicta una serie de palabras y a medida que usted la va pronunciando, corto, el niño la tiene que ir escribiendo, que sería un dictado controlado y simple. Y pedirle entonces la escritura espontánea de algún viaje, un cumpleaños, algo que le guste. ¿Sí? Entonces, esto se tiene que evaluar. ¿Cómo lo vamos a evaluar? En este cuadro que les dejé en la guía, tienen aquí unas recomendaciones para ver la apreciación de lo que usted va a evaluar en esa actividad que usted está haciendo con el niño. El tipo de color es porque el niño con disgrafía tiene un problema motriz fino. La motricidad está alterada. Entonces, muchos de ellos pueden tener un tipo de agarre de lápiz anormal que hace o que esté demasiado fuerte o lo haga como a mano alzada y que se vea entonces que se vea muy transparente. Eso se evalúa también. El tamaño, ver el tamaño de las letras, si son demasiado grandes, que ocupan, entonces se llevan el espacio de la línea de trazo, si es demasiado pequeño o hay entonces un tamaño muy irregular, ni muy grande ni muy pequeña, pero tampoco a lo regular.
¿Qué otra cosa se debe evaluar? La inclinación de la letra. Por ejemplo, hay niños o niñas que usted ve que escribe y pueden escribir muy acostado, inclinado, demasiada inclinación, o que la inclinación sea demasiado irregular. La espaciación de las letras también llama mucho la atención, porque pueden haber letras demasiado separadas o demasiado juntas, inclusive juntas aquellas que no van enlazadas, como por ejemplo tú dices, debes de hacer el quehacer de la casa y él te pone la casa, en vez de decir la casa, te pone la casa, como si fuera una sola palabra, te la une, no hay un espacio, te las enlaza. Hay trazos que pueden ser inicialmente buenos, que pueden ser largos o muy cortitos. La espaciación de las palabras también llama mucho la atención. Por ejemplo, hay maestras que dicen que el niño termina el cuaderno muy rápido o la hoja. Están escribiendo, es la mitad de la hoja y resulta que está utilizando hasta 2 hojas más por la espaciación de las palabras demasiado separadas y hace entonces que los espacios entre una línea y la otra no ocupen lo que se espera. Y en la alineación. En la alineación también uno tiene que evaluar si sobrepasa la línea de grafía o por arriba o por abajo o de manera irregular. Entonces, este tipo de ejercicio que ustedes puedan hacer, se los agradecería muchísimo, porque esto lo tenemos que hacer nosotros en la consulta. Pero si ya el docente lo está haciendo de manera más específica, pues bien, eso nos ayuda mucho. Hay también otros tips, como por ejemplo, ¿hay deformaciones de las letras? Sí. Las deformaciones en las letras que contribuyen a que esta no sea legible. Por ejemplo, la terminación de letras. Entre ellas está la A, la B, la F, la G, la J, la K, la O, la Q, la P, la S, la Y y la Z. También la presencia de lazos demasiado cerrados, como la L, L como T y la E como I. Lazos entre letras que no llevan I, como por ejemplo la E, que se ve como una I, pero es una E. No sé, creo que si han visto a esos estudiantes que hacen ese tipo de deformidad, que uno dice, ¿es una I? No, es una E, pero la deforma. Luego, tenemos trazos rectos en vez de curvos. Entonces, en vez de colocar la N como la U, la C como la I y la H como la LI. Y el trazo final defectuoso, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni horizontal. Y luego podemos observar dificultades en el trazo horizontal de la T, que parece una cruz o la pueden invertir. En vez de hacer una T, hacen una cruz o le colocan el trazo hacia la base. Eso lo podemos ver en la parte de la grafía. Otros elementos que también se tienen que evaluar al corregir la grafía del niño. Los olvidos de la puntuación en la letra I. El trazado corto de la D, la B, la F, la H, la K, la L y la T. Letras demasiado pequeñas o lo que digo yo, apiñaditas, que parecen como unos colmillitos chiquititos. Letras demasiado cerradas. En vez de abrir la C, la cierra. La H la cierra, la R la cierra. Hay omisión, trazos demasiado largos en la parte superior, letras demasiado grandes, un trazo lineal que no esté más bien alineado, la utilización de las formas de la letra imprenta, que pueden ser anormales, rasgos irreconocibles, excesivos adornos o rasgos inútiles en las palabras, no pueden ver, letras demasiado grandes o letras con trazos inferiores demasiado largos o con adiciones que pueden ser muy innecesarias. Otro de los elementos que también se debe hacer es verificar de que el niño respete las reglas de puntuación y el uso de mayúsculas. Pero lo importante aquí es que sepan que una persona con este trastorno ya usted le ha enseñado durante mucho tiempo la norma gramatical.
Y por más que usted se le enseñe y le dice todo el tiempo, recuerda que al comenzar tienes una sangría, la primera letra comienza con una mayúscula y debe cerrar con un punto. No lo hace. Entonces hay que verificar dónde se observa que no utiliza las reglas de puntuación y si no tiene un buen uso de las mayúsculas, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación de la grafía se debe realizar en niños a partir de los 6 años de edad, porque es allí donde ya el niño ya ha empezado un ejercicio de aprendizaje, ¿no? Y hay algunos ejercicios que fíjense que aquí en los ejercicios que te piden, psicomotricidad, percepción, ejercicio de atención, grafo, percepción, ritmo, de figura fondo, grafo escritura y de perfeccionamiento escritor. Eso lo vamos a ver en el módulo 6, que hay unas guías donde se hacen estos ejercicios para atención al niño. Aquí también tenemos otros. Vamos a colocárselos, ¿no? Se los voy a colocar un poquito más grandes. ¿Se acuerdan que les dije que los planes de intervención no son escribir? No comienzan con la escritura, comienzan con ejercicios de motricidad, ¿verdad? Como las recomendaciones que dije ahorita. Fíjense este ejercicio. Aquí tenemos, ¿qué es lo que más le dificulta a un niño con digrafía? Cortar. Entonces aquí dice que el niño debería recortar el contorno de todo el dibujo, tenerlo en sus manos y luego perforar con un punzón cada, cada círculo, cada redondel. Entonces, eso es un buen ejercicio, porque las maestras dicen que para eso le ponen a hacer planas, y no es así. Entonces, para hacer esto, el niño necesita tener un buen agarre. Para trabajar la grafía, no es la caligrafía la que tienen que trabajar el agarre, tienen que trabajar la pinza y la posición. Un niño con disgrafía tendrá la característica de sentarse muy mal. Se sentará inadecuadamente en el pupitre o en la silla. Pondrá el cuaderno al revés o muy inclinado hacia un lado y volcará su cuerpo con el lado dominante hacia la hoja. Eso es una muy mala posición. Puede que tenga una presión tal, por eso te dice cómo es el color, porque ellos presionan tanto la mano que ya dicen que se cansan y no quieren seguir haciendo ejercicio. Entonces, este tipo de actividad donde voy a punzar necesita que el niño tenga buen agarre de lápiz para que esto pueda apoyarlos, ¿sí? Esto es un buen ejercicio. Esto es de grafopercepción. Entre otros ejercicios, este ejercicio que está ahí se llama grafoescritura. Como se darán cuenta, perdón, aquí el niño no tiene que estar escribiendo para que usted le ponga renglones de plana. El niño necesita colocar buen agarre y empezar a trazar líneas discontinuas. Esto es un ejemplo. Sin embargo, al niño le coloco líneas discontinuas para que me haga carritos, castillos, árboles, con líneas discontinuas, que él con el dedito y su lapicito vaya haciendo la línea, porque esa es la parte de grafoescritura. Ahora, para que él pueda hacer este tipo de actividad, para llegar a la grafoescritura, tiene que estar entrenando en la manito. Entonces, esto es lo último que hacemos. Él debe entrenarse primero antes de llegar a la grafoescritura. Entonces, aquí lo que necesitamos es que el niño con el lapicero repase las líneas discontinuas, ¿ves? Y te lo lea. Y se lo lea, ¿ves? Eso es un ejercicio. También hay otro ejercicio,
muy importante que se puede hacer. Sí, Diana, sí se puede hacer. Se trabaja primero la letra de molde y luego la letra corrida. Lo que pasa es que los niños, ya el problema entre primer y segundo grado es que ya tú estás trabajando la corrida. Entonces, ellos tienen un enlace anormal. Hay que trabajar un poquito más la corrida porque ellos te enlazan letras que no deben ir enlazados. Te hacen un enlace anormal. Entonces, si tú te lo colocas en letra molde, no van a ver tanto la diferencia. Ajá, porque el problema no es de dislexia, es de disgrafía. El disléxico tendrá problemas para reconocer el script de la cursiva. Este no. El otro, este es un ejercicio que es, que es de psicomotricidad. Es uno de tantos ejercicios que hacemos, donde le decimos que con la yema de todos los dedos toque el pulgar. Donde le decimos que lo haga lento, que lo haga rápido, que lo haga con los ojos abiertos y lo haga con los ojos cerraditos. Y luego le decimos que una los dos, las manos que las pueda abrir al frente y unimos los dedos con las ambas manos, pulgar con pulgar, índice con índice, haciendo este espacio. Con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Aumentando la velocidad. Esos son ejercicios de grafomotricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, rodear con un círculo peces que miran hacia la izquierda. Entonces, la ubicación temporoespacial también lo tienen alterado ellos, hay que trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que gira a la izquierda y qué es lo que mira a la derecha? Lo que van a seleccionar son los que están a su izquierda, que es la orientación espacial. Aquí tenemos otro ejercicio de grafoescritura y fíjense cómo está la letra cursiva. Para que repase con 3 colores diferentes cada letra. La R, la R y la R, ¿lo ven? La A y la E, la Z y la Ch. Ese es grafoescritura, con las letras con las cuales ellos tienen un poco más de margen de error. La vía del tren. También, esto de la vía del tren es un ejercicio de grafomotricidad, donde él tiene que continuar las vías del tren con su dedito, con el lapicito, hasta llegar al túnel, pero haciendo tal cual y como están las vías como inició el tren. O sea, con la misma disposición porque esto, de las líneas, ¿no? Recuerden que ellos pueden tener una inclinación anormal, o muy inclinado a la derecha, o muy inclinado a la izquierda, o muy irregular. Entonces, esto le enseña a que ellos puedan tener una inclinación de acuerdo a cómo va la ruta del tren hacia el túnel. Aquí tenemos otros ejercicios de letra para que él vaya complementando las figuras de puntos. ¿Lo ven? Esto se llama tapping o ritmo. Ellos también, nosotros le colocamos, también lo hacemos como prueba en el Baneta, que son los ejercicios de motricidad, pero donde el ritmo, que es el tapping. Entonces aquí, ¿no? Cada círculo tiene, sí, y con color significa un golpe. Hay un golpe flojo y un golpe fuerte. Entonces el niño, nosotros le colocamos esto al frente para que él vaya colocando con el lápiz según el golpe ese tapping,
para seguir el ritmo con el dedo. Entonces, fíjese cómo él golpea el lapicero sobre la mesa para el tapping. Eso es muy importante también. Entonces, se dará cuenta de que pues no estamos trabajando la grafía, sino la motricidad fina. ¿Vale? Vamos ahora con un video donde vamos a hablar de la discalculia, para que vean qué es la discalculia y algunos consejos para trabajarla, para las formas de intervención. Bien, terminamos entonces esta parte de la discalculia con algunos ejercicios eh, que, que son importantes tenerlos en cuenta para poder apoyar a los niños y adolescentes que, que tienen como la responsabilidad de poderlos orientar, ¿verdad? Y por supuesto, los fonoaudiólogos que son importantes para el abordaje de los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Son profesionales que para nosotros son, bueno, importantes por el apoyo que nos brindan en la intervención de los mismos, ¿no? No solamente para el lenguaje, sino para el problema del aprendizaje. Porque la fonoaudiología, por lo menos los fonoaudiólogos, tienen un papel fundamental en lo que sería la evaluación y el tratamiento de los trastornos del aprendizaje, sobre todo aquellos que afectan el lenguaje y la comunicación. Estos no los hemos visto todavía. Este corresponde al módulo de mañana, porque los fonoaudiólogos tienen que ayudar a identificar problemas específicos del lenguaje, habla, audición y comunicación. Entonces, ellos nos ayudan sobre todo a evaluaciones exhaustivas para identificar áreas de dificultad en el lenguaje, habla y la audición y indicar o recomendar pruebas estandarizadas con observaciones clínicas. Porque por ejemplo, los trastornos del aprendizaje, de los cuales se benefician con la fonoaudiología, son los trastornos específicos del aprendizaje. Aquellos que tienen el trastorno específico para la lectura, la escritura y la matemática. Y también aquellos trastornos como de la audición, el habla y el lenguaje. Entonces, ¿por qué? Porque si es un trastorno del lenguaje, ellos podrán entonces evaluar aquellos donde hay dificultades para comprender o expresar el lenguaje, como el trastorno específico del lenguaje. Los trastornos del habla incluyen las dificultades para producir los sonidos del habla, como el trastorno fonológico, y los de la audición. Entonces, por ahorita, nosotros estamos en nuestra primera parte con ellos, con los trastornos específicos del aprendizaje. Más es bueno aclarar que la dislexia es un trastorno del procesamiento fonológico, más ellos no tienen ningún problema de auditivo. Para que quede claro, hemos repetido esto varias veces. Ellos la dislexia tiene rutas, la ruta visual o superficial y la ruta fonológica, que es la segunda ruta de la dislexia, y la tercera ruta de la dislexia puede ser mixta, donde se combina la visual con la fonológica. Pero que conste que no estamos afirmando bajo ningún concepto que la dislexia es porque ellos tienen problemas auditivos. No son problemas auditivos, son problemas de la vía auditiva, pero ellos escuchan perfectamente, solo que la vía auditiva, el problema real en la parte fonoaudiológica
es que ellos tienen problemas para poder acceder para poder almacenar en la cajita de letra cerebral la palabra junto con el sonido. Y como no pueden acceder a esa ruta fonológica, la almacenan de una manera adecuada. Por eso vemos las sustituciones o las inversiones de las palabras, porque no todos los disléxicos hacen eso. No todo el disléxico invierte, sustituye y omite. No todos. El disléxico visual, por la ruta visual, no porque tiene problemas visuales, sino porque hay un problema en la ruta cerebral visual. Pero ellos ven, solo que en el proceso de reconocimiento del grafema no lo almacenan bien tampoco, pero no invierten las palabras. Ellos reconocen la palabra, pero no la pueden almacenar bien. Entonces, ciertamente, las intervenciones dependerán de la ruta que esté afectada. Es decir, tiene dislexia y lo vamos a tratar como vamos a hacer un programa de intervención para dislexia. No, los programas de intervención dependerán del tipo de dislexia que tiene la persona. Entonces, si fuera una dislexia superficial o visual, el programa de intervención es totalmente distinto. Y si fuera una dislexia fonológica, allí, bueno, aquí están los fonoaudiólogos, ¿verdad? Allí ellos nos apoyan en la evaluación y en la intervención. A eso sí. Pero en los procesos de diagnóstico tiene que ser primero clínico y después lo derivamos al equipo multidisciplinario. Porque, insisto, los niños no tienen ningún problema clínico, no están enfermos y por eso tenemos que certificarlo clínicamente, demostrar que con evaluaciones clínicas y exámenes complementarios que ellos no tienen ningún problema, ni cognitivo, porque no hay ningún déficit cognitivo, no hay ningún problema visual y tampoco auditivo, porque así se pasa a la siguiente ronda del equipo multidisciplinario. Pero sí se tiene que ir con este tipo de certificación. Bueno, ¿qué nos toca? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, porque mañana nos vamos a dedicar, y yo me imagino que los fonoaudiólogos me van a estar acompañando mañana, con los problemas de aprendizaje que tengan que ver con los problemas de lenguaje, habla y comunicación que afectan el aprendizaje. Eso lo vamos a ver, porque ya vimos una parte. Ahora vamos a ver lo que corresponde al lenguaje. Mañana vamos a tener a mí me gusta mucho la parte del lenguaje. Y luego, si nos da tiempo mañana, empezamos con estrategia, porque mira que nos vamos a dedicar con estrategia y así cerramos nuestro diploma. Muchas gracias por estar conmigo, Marisol, María Alicia, Diana, Rosa, Abrey. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y la invitación entonces es para mañana. Les recordamos que Lina Coronado es nuestra asesora comercial, es la persona que está pendiente de enviar nuestras grabaciones, por favor, cada 24 horas para que las personas que no puedan estar con nosotros en el en vivo puedan estar en el diferido. También Lina es la que nos brinda información de cómo obtener tu certificado, llevarte los materiales de estudio con ella. Es la persona autorizada por la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, corporación que hace posible esta formación totalmente gratuita para todos ustedes. Hasta mañana. Se les quiere y se les respeta. Chao, chao.